dos enfermedades, el tromboembolismo pulmonar y la hipertensión pulmonar. Empecemos con el TEP, el famoso TEP, el tromboembolismo pulmonar, que es el enclavamiento en las arterias pulmonares de un trombo que se desprendió de algún lugar, ¿no? Viajó como émbolo y se posó en un territorio de la arteria pulmonar. ¿De dónde viene generalmente? Bueno, lo más frecuente, hasta un 95%, son de los miembros inferiores. Entonces, aquellos pacientes que ya tienen diagnóstico de trombosis venosa profunda, y de pronto tienen disnea de inicio súbito, dolor torácico, sospechar que puede ser un TEP que se ha desprendido. Importante saber es que muchos de estos pacientes que tienen trombosis venosa profunda de miembros inferiores están asintomáticos, no tienen dolor, no tienen edema en miembros inferiores, ¿no? Pero también puede venir de otros lugares, puede venir de extremidades superiores, de venas prostáticas, uterinas, renales, cavidades derechas, ¿no? Pero no en cualquier paciente voy a sospechar de esto. Tengo que sospechar en un paciente que tenga los factores necesarios para desarrollar esto. ¿Y cómo es eso? Bueno, hay una triada muy famosa que es la triada Virchow, que me dice que el paciente debe tener un estado hipercoagulable, una estasis circulatoria, una lesión de pared, de la pared vascular. Estados hipercoagulables, ¿quién? Los tumores activos, el embarazo. El embarazo normal las gestantes están en estado hipercoagulable. Síndromes nefróticos, septicemias, traumatismos, tratamiento con estrógenos. Estasis circulatoria, fibrilación auricular, que estén inmóviles. Entonces, ¿qué otra cosa? En lesiones de pared, traumatismos, irritación química, valvulopatías. Entonces, tiene que tener alguno de estos factores estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿pero por qué me interesa tanto el TEP? Porque tengo que diagnosticar rápido. Bueno, es que va a interferir con la circulación normal, va a interferir con el intercambio gaseoso. Y esto, aparte de afectar al pulmón, también va a afectar al corazón, porque haber una interrupción en la circulación va a generar mayor sobrecarga en el ventrículo derecho. Y tanta sobrecarga puede tener que puede llegar este ventrículo a la insuficiencia y hacer que el paciente se muera. Entonces, ¿qué pasa? Hay un trombo, se posa en una arteria pulmonar, va a generarse una vasoconstricción, ¿ya? Y esto aumenta la resistencia vascular pulmonar. Como les dije en anatomía, en fisiología, creo que fue, que las arterias pulmonares tienen presiones muy bajas, porque como el corazón derecho, o sea, el ventrículo derecho, tiene que bombear la sangre hacia las arterias pulmonares, y este no tiene mucha fuerza, tiene muy poca fuerza comparado con el izquierdo, ¿no? Entonces no tiene que tener mucha resistencia para que fluya esa sangre, pero en el TEP aumenta la resistencia, por lo tanto el ventrículo derecho ya no puede bombear como antes, se va a quedar con sangre, hay una dilatación del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a alterar la contracción, va a aumentar su volumen y va a intentar sacar la sangre como sea. Entonces, el tiempo de contracción se prolonga. Pero esto no va a ser a veces suficiente. Entonces, va a generarse un mal llenado del ventrículo izquierdo, generando menor gasto cardíaco, hipotensión e inestabilidad hemodinámica. Entonces, todo puede repercutir, ¿verdad? Y acá está lo que les estaba comentando, ¿no? Sale el émbolo de un territorio venoso, no sabemos de dónde, la mayoría de veces miembros inferiores, se va la circulación, se obstruye una arteria pulmonar, hay sobrecarga del ventrículo derecho, la disfunción, aumento de volumen del ventrículo derecho, y todo esto va a generar tam- eh, alteración en el ventrículo izquierdo para poder dar buena eyección, ¿no? Entonces, en cuanto a respiratorio, lo que se va a generar va a ser una insuficiencia respiratoria, consecuencia de alteraciones hemodinámicas. Lo que también voy a encontrar son eh, desequilibrios fisiopatológicos que me va a dar a la insuficiencia respiratoria. ¿Cuál? La ventilación perfusión. Ya va a haber áreas bien ventiladas, pero no va a haber perfundidas.
Entonces, ese va a ser el problema. Y nuevamente, no en cualquier paciente voy a pensar esto, voy a pensar en uno que tenga también factores de riesgo. Les dije la tríada de Virchow, acá hay unos factores de riesgo que son más altos, moderados y bajos para el TEP, ¿no? En pacientes con prótesis de cadera, rodillas, o sea, que están encamados muchísimo tiempo, cirugías grandes, daño de médula espinal, porque, bueno, va a estar encamado, riesgo moderado, que tenga un cáncer, trombofilia, todo esto, ¿no? Pueden ver. Pero nuevamente, el TEP a veces es difícil de diagnosticar, hay que hacer diagnósticos diferenciales. ¿Y cómo voy a diagnosticar al final? Lo que más importante es el factores de riesgo del paciente, el relato del paciente y la clínica. Me puedo ayudar de exámenes auxiliares, pero nada justifica que no inicie el tratamiento. Yo tengo sospecha y mi sospecha es intermedia o alta y debo iniciarle el tratamiento al paciente porque si no se muere. Entonces, cuando hablamos de TEP, el TEP, el sintomático, porque existe un TEP que es crónico, ¿ya? Pero eso es otro tema. Acá lo que vamos a ver es el TEP agudo, ese que es sintomático, es menos de 10 días, lo ponen en algunas recomendaciones. Pero y pues la mayoría de veces son en horas nada más. La disnea de nuevo inicio, súbito, brusco, de un momento a otro, no lo tenía el paciente, pum, de pronto lo tiene. Dolor torácico. Si yo ya veo que hay síncope, hipotensión, puedo decir, inestabilidad hemodinámica. Entonces, tengo que mandarle a hacer unas pruebas complementarias, ¿no? Porque tengo que diagnosticar otras cosas, descartar otros diagnósticos diferenciales que el tratamiento es diferente. Entonces, ¿qué ayudas diagnósticas puedo tener? Bueno, lo más básico es una radiografía de tórax, pero ojo que el 50%, incluso en algunas otras guías ponen que hasta más, es normal. A lo mejor no encontró nada en la placa de tórax, pero hay un porcentaje que pueden darme derrame pleural o consolidaciones pequeñas, que son áreas de infarto y van a generar joroba de signos, ¿no? Como joroba de Hampton o atelectasias. Pues oligoemia, cardiomegalia, si es que ya el paciente tiene una enfermedad de fondo o de repente ya está haciendo una insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Qué otra cosa? Un EKG, la mayoría de veces también puede ser normal. ¿Y qué es lo más frecuente en encontrar si es que hay un EKG anormal? La taquicardia sinusal. Esto sería si va a encontrar un hallazgo, sería taquicardia sinusal. O sea, no me va a decir mucho, pero eso es lo que más me puede parecer, ¿no? Entonces, en las placas de tórax, nuevamente no da el diagnóstico, pero me ayuda a excluir otras patologías, como neumonía, edema agudo de pulmón, neumotórax. Entonces, ¿qué puedo encontrar en la placa? Lo que le llaman una joroba de Hampton, que es una consolidación sin broncograma aéreo, y hay elevación del diafragma. ¿Por qué? Porque se genera un infarto pulmonar, ¿ya? Entonces, acá hay un infarto y lo que va a generar es una telectasia, por lo que se eleva el hemidiafragma, ¿no? Y acá hay una consolidación, pero ¿por qué no podría ser neumonía? ¿Por qué no podría ser una masa, no? Entonces, no da en sí un diagnóstico preciso. Nuevamente, esta consolidación que dicen, puede ser neumonía a lo mejor. Pero luego le hacen una angiotomografía y se ve que este, hay una obstrucción de un trombo que no deja pasar el contraste, entonces genera ese infarto. ¿Qué otra cosa puedo encontrar? Un signo de Westermarck, que es oligoemia. Si ven en el lado derecho hay radiopacidades como unas patitas de araña, bueno, esos son es, vasos sanguíneos, que es normal, eso es normal. Pero en el otro lado vemos radiolucidez, o sea, ha perdido esto vascular, la trama vascular, y acá ya no hay, porque hay una obstrucción. Entonces hay un signo indirecto, ¿no? A este paciente en insuficiencia respiratoria le voy a sacar una gasometría. Entonces, ¿qué es lo más frecuente? Le dije, había un desequilibrio BQ, entonces puede haber hipoxemia o incluso insuficiencia respiratoria.
pero el 40% puede saturar normal, porque están, están con taquimia, respiración superficial, entonces puede que incluso estén incluso yendo a la hipocapnia, ¿no? Y puedo darle oxígeno para ayudarlo, claro, tengo que darle oxígeno, pero no va a corregirlo, solamente de manera parcial. Entonces, para eso, para ayudas clínicas, existen escalas que me van a decir qué tan probable es que tenga este paciente TEP o no. Entonces, la más usada es la escala de Wells. Hay una versión original y una versión simplificada. Esto lo pueden encontrar en ¿cómo se llama? Como una aplicación en el celular y la pueden aplicar en todos sus pacientes que sospechan de TEP, ¿no? Y en la versión simplificada te da simplemente, ¿es un TEP poco probable o es un TEP probable? Y de acuerdo a esto, las guías de recomendación ya dan el tratamiento. Hay otras que es la de Ginebra, que es más prolongada, es más grande porque tiene más variables, ¿no? Pero también me puede ayudar para las probabilidades. Entonces, ayudas diagnósticas, exámenes diagnósticos, les dije que también podemos ayudar. Por ejemplo, el dímero D, el famoso dímero D, que es un producto de degradación de fibrina presente en el trombo ya. Pero ¿qué pasa con el dímero D? Que a veces se eleva sin que sea un TEP, se eleva cuando hay edad avanzada, en infección, en cáncer, embarazo, ingreso, incluso solamente ingresando al hospital generando estrés, se eleva. Es bien sensible. Entonces, ¿cuándo me va a ayudar en verdad un dímero D? Cuando yo le he hecho el score a mi paciente de Wells o el de Ginebra y me sale que su probabilidad que tenga TEP es baja o intermedia. Entonces, el dímero D le saco y me sale negativo, digo, esto no es un TEP. Ahí me puede ayudar para excluir cuando tienen una probabilidad baja o intermedia de TEP. Porque si yo tengo un dímero D que, que me sale negativo, no lo sé, pero mi clínica es elevada para decir que es un TEP, o sea, tengo una probabilidad alta de que es TEP, no, tengo que tratarlo como un TEP. No puedo valerme solamente de un examen de ayuda diagnóstica. El EKG que les dije que la mayoría de veces es taquicardia sinusal nada más. Eh, exámenes de imágenes, el gol estándar es la angiotomografía. Ese es el gol estándar el, para ver el trombo, cómo está obstruyendo las arterias pulmonares. Hay otros que es la mamografía pulmonar y la ecografía de miembros inferiores. La angiotomografía es una tomografía con contraste que va a ir por las arterias pulmonares para visualizar el trombo. Entonces, va a ayudar bastante. Pero, a ver, hay pacientes que están con mucha inestabilidad hemodinámica y no se les puede realizar, ¿ya? Entonces, hay casos, no muchos, pero hay casos de que me podría salir una angiotomografía negativa, sin embargo, el riesgo que tiene el TEP, el paciente es elevado, entonces yo igual tengo que darle tratamiento. La gamografía, ventilación, perfusión, es un examen que se realiza con sustancias radioactivas, es para ver son dos fases que se hacen. Son dos fases. La primera es la fase de la ventilación, cómo están ventilando los dos pulmones y me salen dos imágenes, ¿no? De ambos pulmones, ¿no? La ventilación. Y luego se compara la fase de la perfusión para ver si el contraste está yendo bien en todo el pulmón derecho, en el todo pulmón izquierdo, ¿no? Y los compara. Es, eh, es difícil de hacer, tiene que ser una persona que sepa leerlo y realizar el examen, demora, no es accesible, ¿ya? Pero se puede realizar. La ecografía de miembros inferiores, bueno, en pacientes que yo sospeche que tengan trombosis venosa profunda, puedo realizar. Y así es ayudarme a decir, bueno, tiene un TEP y tiene una trombosis venosa profunda, entonces seguramente viene de ahí. Como que me puede ayudar tal vez a apoyarme el diagnóstico de TEP, ¿no? Pero en sí no es
diagnóstico, ¿no? Ecografía transtorácica. Hay pacientes, uno, que están con inestabilidad hemodinámica y no los puedo llevar a hacer una angiotomografía, entonces el ecocardiograma se puede llevar al pie de la cama del paciente y realizarla. Y ahí rápidamente se puede visualizar si el paciente tiene disfunción cardíaca, ¿no? Si ya hay signos de que hay inestabilidad cardíaca o que ya no está funcionando bien el ventrículo derecho, que puede repercutir en el lado izquierdo. Eso me ayuda el ecocardio bastante. Una vez que ya diagnostiqué el TEP, lo que tengo que hacer es cuál es el pronóstico de este paciente para dar el tratamiento. Entonces, hay ciertas definiciones que hay que ver, ¿no? O sea, el TEP de alto riesgo es un TEP masivo, porque el paciente ya presenta inestabilidad hemodinámica, hay hipotensión o hay shock, ¿no? Riesgo intermedio, le decían antes el TEP submasivo y un TEP de riesgo bajo. También hay escalas. Por ejemplo, la escala de PESI me dice qué tipo de riesgo tiene este paciente de morir, ¿no? Hay una escala de PESI simplificada, más chiquita, esta es más sencilla. Y hay que darle un tratamiento, pero ¿qué tratamiento? Es anticoagulación. En un paciente que esté estable hemodinámicamente, pero con un TEP, anticoagulo. ¿Con qué? La mayoría de veces enoxaparina. Entonces usamos esas dosis de 1 mg/kg cada 12 horas, ¿no? Pero hay pacientes que van a tener un TEP eh, con inestabilidad hemodinámica. ¿Y a qué llamo esto? Que estén en paro cardíaco, obviamente, que tengan shock obstructivo, es porque una presión sistólica menos de 90, uso de vasopresores, hay signos de hipoperfusión o hay hipotensión persistente. Bueno, entonces tengo que darle otro tipo de tratamiento y que se le da un fibrinolíticos. Estos fibrinolíticos se realizan en las UCIs o en las UCIs coronarias. No se le puede dar a hacer a cualquier paciente porque le puede también matar, ¿no? Entonces, solamente en inestabilidad hemodinámica. Y de base, ¿qué tengo que darle al paciente? Bueno, obviamente el oxígeno para el dolor y la administración de fluidos. Recomendación es no tanto fluido porque puede haber ya disfunción del ventrículo derecho. Bien, ahora pasemos un poco lo que es hipertensión pulmonar. Es un diagnóstico hemodinámico y tiene un montón de causas. Y las causas se han agrupado en grupos. ¿Y qué quiere decir hipertensión pulmonar? Le dije que la presión de la arteria pulmonar son bajas. Entonces, la presión media suele ser de 14. Pero en algunos pacientes se eleva esta presión hasta más de 25. ¿Y cómo puedo saber cuánto es esta presión? Bueno, es que se le hace un cateterismo derecho al paciente y ahí es donde lo evalúan y dicen, no, la presión media de la arteria pulmonar es de 25. Pero que, o sea, todos, bueno, es que hay que ver el contexto del paciente. Es por eso que no es a todos, ¿ya? Entonces, el paciente tiene que tener una predisposición genética, hay genes ya estudiados que dan hipertensión pulmonar, hay factores de riesgo. Entonces va a generar una disfunción del endotelio, disfunción de los cambios de la matriz, células inflamatorias, todo se va a ir hacia la arteria pulmonar, va a degenerarla, generando inflamación, proliferación, trombosis, vasoconstricción y todo esto de hipertensión pulmonar. Entonces, ¿en quiénes sospecho? Bueno, por eso se han hecho varios grupos. Entonces, acá hay el primer grupo de estas enfermedades. Acá las más resaltantes son, miren, las cardiopatías congénitas, las infecciones por VIH, enfermedades del tejido conectivo, te pueden dar hipertensión pulmonar. En el otro, hay otro grupo que es de malformaciones cardiopatías izquierdas, también te dan hipertensión pulmonar. En el tercer grupo vemos las enfermedades pulmonares que te pueden dar hipertensión pulmonar. Un EPOC te puede dar hipertensión pulmonar. Un EPIT también. Entonces, es por eso que estos pacientes yo los tengo que tratar de manera inmediata, sus tratamientos de base, ¿no?
hay un tromboembolismo crónico que les estaba mencionando. Es el TEP agudo, se solucionó la causa aguda, pero quedó ese trombo que no resuelve y se queda como crónico, no puede dar hipertensión pulmonar. Hay otros mecanismos que no están bien establecidos, también multifactoriales. Entonces la sospecha es clínica, tiene que ver probablemente ya un antecedente del paciente que es cardíaco, tiene enfermedades respiratorias, mm, está dentro de los grupos que ya hemos visto. Y lo otro es, este, que es un paciente que dice, bueno, la disnea he priorizado, tengo dolor torácico, hemoptisis para tener, síncopes. Y el examen físico, bueno, depende de la causa de fondo en sí, ¿no? Del paciente. De repente vemos que ya hay signos de insuficiencia cardíaca, como regurgitación yugular, edemas, ascitis, derrames pleurales. Importante saber es que si tengo un paciente dentro de alguno de los grupos que yo he mencionado y que presenta fatiga, síncope, disnea, puedo sospechar que tiene una hipertensión pulmonar en fase avanzada, ¿no? Y acá están algunos signos y síntomas de estos pacientes, que puedo encontrarlo. Entonces, si yo tengo el paciente indicado con los síntomas y signos y digo, no, puede ser hipertensión pulmonar, lo primero que hago es un ecocardiograma. Si el ecocardiograma me sale que es muy probable que tenga hipertensión pulmonar, entonces le tengo que estar descartando todas las enfermedades que ya hemos estado viendo. Ya, todo esto. Posterior a eso, tengo que, tengo que en verdad referir al paciente a un centro que maneje hipertensión pulmonar. ¿Ya? Y se le hace también el cateterismo derecho, recién. O sea, miren, han pasado varios exámenes y recién ahí le hago un cateterismo derecho, no es de arranque. Y luego ya, bueno, diagnostico el tromboembolismo, el hipertensión pulmonar y le puedo dar algún tipo de tratamiento. Esos son varios tipos de tratamiento que existen actualmente, pero que es básicamente a todos se le va a dar oxígeno. Se les tiene que dar oxígeno suplementario, se les tiene que hacer mucha rehabilitación respiratoria y tratar la causa de base, ¿no? En cuanto a enfermedades pulmonares, la causa de base, por ejemplo, es un EPOC, tengo que tratar el EPOC, tengo que darle inhaladores, tengo que ver si tiene otras comorbilidades aparte de la hipertensión pulmonar, tengo que darle oxígeno y la rehabilitación respiratoria es súper importante. Bien, no sé si hay preguntas. Doctora, en el caso de estas dos patologías, se refería usted al dolor torácico. ¿Tiene alguna característica específica el dolor torácico que se puede encontrar? ¿De cuál? Del tromboembolismo pulmonar. Para empezar, ya tienes un paciente con disnea de inicio súbito. Y se acompaña el dolor torácico que es continuo también. Pero siempre pregúntenle bien al paciente cómo es, no vaya a ser un infarto, porque un TEP se puede acompañar de un infarto. Hace TEP y ese infarto puede pasar al mismo tiempo, ¿no? Y si el dolor, incluso si ya hizo infarto pulmonar, ese infarto duele también el lado donde está de manera perenne, como un punzada, porque ya hay una consolidación ahí. Da dolor como características pleuríticas, un infarto pulmonar. Por eso dan sospecha que vaya a ser una neumonía, ¿no? Gracias, doctora. Sí. Más preguntas, doctores. Doctora, buenos días. Entonces, el dinero de que usted mencionó, el hecho de que sea positivo no me excluye un TEP, ¿sí es lo correcto? Perdón, o sea, claro, no me excluye un TEP. El hecho que sea negativo.
El hecho de que sea negativo me excluye, entonces un TEP. ¿Cuándo te ayuda un dímero D? Cuando tu paciente tiene riesgo bajo o intermedio y el dímero me sale negativo, digo, esto no es un TEP. Me ayuda, me ayuda para excluir en pacientes que tengan bajo riesgo o intermedio riesgo que tengan TEP. Si es alto riesgo de que tienen TEP y me sale negativo, no me ayuda. Y no le puedo tomar dímero de tampoco a todos porque he visto que se le ven bastantes pacientes. Más preguntas, doctores. ¿No hay más preguntas? Parece que no hay más preguntas, doctora. Ya. Ya, doctores, entonces aquí lo dejamos por ahora y estamos viendo para la próxima teoría. Está bien, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Que le vaya bien. Chicos, no se vayan. Voy a sortear el tema de seminario. Ya se fueron, no se vayan. Bueno, los que quieren ver que se